Hola, yo aquí otra vez, respondiéndole al pana Alejandro Vázquez sobre su comentario dejado en el video cómics originales, plagios, basados, copiados o inspirados. Él habla, y con mucha razón, de un tema que mucha gente toca, pero muchas veces lo toca por tocarlo, no porque conocen del tema. Y es que este personaje está libre, o ya este personaje es de dominio público. Y esto es lo que pasa, y yo necesito que ustedes entiendan este tipo de detalles para que el negocio del cómic crezca en Hispanoamérica de la forma adecuada. Y es lo siguiente. En Estados Unidos las leyes de patentas o propiedades intelectuales se pusieron en rigor en 1976. Esto después de varias peleas que no nos queremos imaginar ni estar envueltos en ellas, sobre la ganancia de ciertos productos, por ejemplo, películas, novelas, canciones, casi todo es cuestiones, valga la redundancia, de propiedades intelectuales, o sea, creaciones y sus creadores. De esto hay cientos de casos a los que les guste leer de leyes. En Estados Unidos, por ejemplo, está un cantante que cantaba para una banda llamada Crescent Water algo, no me acuerdo bien el nombre, pero no soy muy fanático de ese tipo de música. Pero la cuestión es que este cantante fue demandado por la disquera porque se oía como él mismo. Y ellos eran dueños de su voz, quote unquote. Entonces, estamos viendo como que muchas veces este conocimiento se usa y se abusa sin saber por qué. Parece que estoy hablando ranting, pero no, todo tiene un sentido y lo va a tomar muy pronto. En 1976 esto empieza, ¿no? O sea que todo lo que va antes de ese video, todo lo que va antes de esa ley, no estaba protegido por las leyes de propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que compañías grandes que contaban con recursos empezaron a patentizar y a reclamar propiedades intelectuales de cosas que ellos ni sabían cómo se habían creado, pero tenían la forma de hacerlo. Aquí, los que sean un poquito de mi generación, aquí es que ustedes van a ver por qué, por ejemplo, hacen sentido frases como Michael Jackson compró todas las canciones de los Beatles, o quién es el dueño de tal biblioteca de sonido, o qué compañía es la dueña de tal personaje. Esto dio duro, en la escena esto dio duro, porque entonces era que la compañía grande veía un personaje de una compañía pequeña o de un cómic independiente, corría un abogado, lo patentizaba y era de él. Y entonces eran unas peleas legales que obviamente una persona en el nivel de nosotros, cómic independiente, no iba a tener para competir con una batería de abogados carísima. Entonces, ¿qué pasa aquí? Personajes de la era dorada de los cómics y más atrás, como por ejemplo Tarzán, El Zorro, Doc Samson y todo lo que fue creado antes del 1976, pues empezó a ser utilizado por varias compañías, y según fueron dándose las peleas, estas compañías empezaron a reclamar como que no, pero yo le hice este cambio, no, yo le hice aquel cambio. Y de esa forma pues se iban defendiendo y a la vez iban enmendando la ley hasta que es lo que conocemos hoy en día. ¿Qué tiene que ver esto con la frase dominio público? Tiene que ver lo siguiente. La frase dominio público significa que usted puede usar ese personaje en una historia propia para devengar un ingreso, siempre y cuando usted le dé crédito al autor y haga constar que no es su creación, pero usted está haciendo esa idea. Por ejemplo, todos los comebacks que hicieron héroes viejos en Dynamite, todos los comebacks que hacen los héroes viejos en IDW, esto tiene que ver de esta forma. Ejemplos más cercanos a nosotros: Isabel Allende escribiendo una novela del Zorro. Nada más cercano que eso. ¿Qué tiene que pasar para que un personaje o una propiedad intelectual llegue al dominio público? Pues mira, tienen que pasar más de 75 años de su registro. O sea, no de su creación, de su registro. ¿Por qué esta fecha es diferente? Bueno, en el caso de Tarzán fue creado en el 1912. Si usted le pone 75 años a 1912, se va a dar cuenta
que Tarzán sería libre desde los 80, ¿verdad? En dominio público de los 80. Y esto hace sentido porque en esa época fue que empezamos a ver a Tarzán, al zorro, a la sombra, al fantasma que camina para mis amigos del Cono Sur. Y todo este tipo de personajes que son mega viejos y ahora pertenecen a dominio público. Pero aquí es que está, el demonio está en los detalles. Si usted se fija, la patente original, el personaje principal de Tarzán es Tarzán, el rey de los monos, ¿verdad? Que es la primera novela que se escribió, o eso tengo entendido. Pero, por ejemplo, la película que hizo Disney es Tarzán, punto. Y obviamente es un dibujo con dreadlocks, que es muy diferente al Tarzán que estamos acostumbrados en los cómics y en las películas viejas. La serie de televisión de Tarzán se llama Tarzán, el rey de la selva, otro nombre. Y vemos que él no, es bien diferente al Tarzán de los cómics, utilizaba botas, llevaba el pelo largo rubio, bla, bla, bla. Si vemos las películas de Tarzán, la más famosa, o por lo menos en mi opinión la más famosa, se llama Greystock, que es Tarzán, el Lord de Greystock. Y otra vez, el Tarzán es muy diferente al de los cómics, tiene el pelo ondulado, se tapa de cierta forma, toda su aventura básicamente es en Inglaterra en vez de en la selva y este tipo de cosas. Siempre se cambian esos detalles y se dice, se creó por Edgar Blythe Rice y se le da ese crédito. Esto va a pasar eventualmente con personajes de las grandes compañías, pero hubo una enmienda en el 2012 en donde simplemente con tu registrar el personaje estás protegido por otra cantidad de años más. Es por esto que vemos que en compañías como Marvel cada cierta cantidad de tiempo publica un superhéroe, por más porquería que sea, por más malo que nos parezca, por más pocas ventas que tenga, pero lo publican para que conste que ellos están utilizando ese nombre y nadie más le quita la patenta. Esto pasó con Captain Marvel, que originalmente era Shazam, que era una creación de una compañía pequeña, creo que era Kitchen Sink, no me acuerdo, no quiero decir porque realmente no me acuerdo bien. Kitchen Sink era de Crow, si no me acuerdo. Anyway, la cuestión es que Shazam o Captain Marvel empezó en una compañía pequeña. Esta compañía perdió la patenta contra DC. DC adquiere los derechos, eventualmente compra toda la compañía y la libreta de personajes. Y ellos cada ciertos años iban sacando Captain Marvel, hasta que en una fallaron. Marvel demanda porque se llaman Marvel y Captain Marvel tiene que ser un personaje de ellos. Eso concuerda con la creación del Capitán Krill o Skrull de Marvel, que se llama Captain Marvel. Y por ahí seguimos esta historia hasta que eventualmente Marvel se hace con el nombre de Captain Marvel y DC no tiene otra opción que ponerle a su personaje, en vez de Captain Marvel, Shazam. Todo este tipo de cosas tienen que ver con lo mismo. Ahora bien, ¿puedo yo escribir una historia de Tarzán, hacerla mía, publicarla y ganar dinero? Sí, siempre y cuando sigas las reglas que te estoy diciendo. Darle crédito total al creador y tienes que hacer una distinción que no sea, por ejemplo, tú no puedes escribir una historia de Tarzán utilizando el Tarzán de las animaciones de Disney. O no puedes hacer una historia de Tarzán basada en el Tarzán de las series de televisión. Como puedes hacer una historia del zorro, pero no puede ser el zorro, la espada y la rosa, porque ya eso es de Isabel Allende. O no puedes hacer el zorro como una historia animada utilizando el diseño de las animaciones o las películas que hacía Henry Darrow y las de Disney, obviamente. No es tan sencillo como la gente piensa y realmente es un cash grab. Yo entiendo que si tu interés es hacer cómics independientes y crear cosas nítidas desde cero, ni siquiera tendríamos que estar hablando de este tema. Si realmente te interesa, por ejemplo, de hecho, Spawn lo hizo, que tu personaje sea influenciado, entrenado o haya tenido interacción con algún personaje de esa época, lo puedes hacer. Por ejemplo, Spawn, el que le enseñó a usar las cadenas a Spawn fue Harry Houdini. Y Tom McFarlane es dueño de la patente de Houdini, eso se lo garantizo. Pero lo usó porque ya Houdini pertenece a la biblioteca del Estado, es dominio público. Y tuvo que hacer ciertos cambios y lo que sea.
Si lo quieres hacer, fine, hazlo bien para que te evites problemas. Y espero que esto haya contestado tu pregunta. Es bien complicado y traté de hacerlo en menos de 10 minutos y fallé, ya esto va por 19. Alejandro, te llevo, eres de los fieles, gracias por tu apoyo. Espero que esto te haya ayudado. Y a los demás, gente, esto no lo hago porque yo sepa más que nadie o porque me quiero que sepa más que ustedes. Lo hago para aprender los unos de los otros y en un futuro no muy lejano cambiar todas las cosas de cómic norteamericano o estadounidense por cosas de hispanoamericanas. Los llevo.